El tiempo se acaba y necesitas escuchar esto. Mi nombre es la hermana Isabella Magdalene y soy una monja de 42 años de Denver, Colorado. Lo que estoy a punto de compartir no es solo mi experiencia cercana a la muerte, es una revelación. Una verdad divina que el propio Jesús me reveló sobre los peligros ocultos de la tecnología moderna. Antes de hacer mis votos, llevaba una vida muy diferente. Era ingeniero de software senior en una de las empresas tecnológicas más grandes de Silicon Valley y dirigía equipos que desarrollaban algoritmos para las redes sociales. Creía que comprendía el impacto de la tecnología en la humanidad, hasta el día en que Jesús me mostró una verdad tan asombrosa que destrozó todo lo que creía saber. Ocurrió el 8 de diciembre de 2022. Estaba en el campanario de nuestro monasterio, preparándome para hacer sonar las campanas para las oraciones vespertinas. Durante semanas, habíamos tenido problemas con el sistema eléctrico, a pesar de las múltiples reparaciones, los problemas persistían. Esa noche, cuando alargué la mano para coger la cuerda de la campana, me sobrevino una descarga eléctrica procedente de un cable defectuoso. Lo último que recuerdo fue una sacudida brusca. La sensación de ser arrojado hacia atrás y, luego, silencio. Paz. Más tarde, me enteré de que la descarga había parado mi corazón al instante. La hermana Margaret me encontró momentos después y comenzó a realizarme RCP mientras la hermana Claire pedía ayuda de emergencia. Cuando llegaron los paramédicos, llevaba 6 minutos clínicamente muerto. Durante otros 12 minutos lucharon para traerme de vuelta, pero en esos 18 minutos ya había visto algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la relación de la humanidad con la tecnología y con Dios. En el momento en que me electrocutaron, sentí que me levantaban del cuerpo. No había dolor ni miedo, solo una profunda sensación de libertad. Desde arriba, observé cómo mis hermanas corrían a salvarme, sus oraciones resonaban de una manera que yo nunca había experimentado antes, cada palabra estaba impregnada de una intensidad cristalina. Y entonces, algo me llamó la atención. Mi teléfono inteligente, que yacía junto a mi cuerpo, con la pantalla aún encendida. Mostraba la aplicación de oración que había usado antes, todavía abierta, todavía exigiendo mi atención. Incluso en la muerte, el mundo digital se aferraba a mí. Todavía no entendía el significado de este detalle, pero pronto. Jesús revelaría su significado de maneras que nunca podría haber imaginado. Entonces, todo cambió. La escena del monasterio se disolvió y me sentí atraída hacia un túnel de luz radiante y viva. Como monja, había leído innumerables relatos de experiencias cercanas a la muerte, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de presenciar. No era solo luz, era la conciencia misma, una presencia que abarcaba todo el conocimiento, todo el amor, toda la verdad. La Biblia dice, Dios es luz, 1 Juan 1, 5, pero en ese momento sentí esas palabras como una realidad innegable. A medida que avanzaba por el túnel, todos mis apegos terrenales se desvanecieron. Mis preocupaciones sobre el alcance digital del monasterio, mis inquietudes sobre el uso de las redes sociales por parte de nuestras hermanas menores, mis propias luchas con la adicción a la tecnología, todo se desvaneció en la insignificancia dentro de ese resplandor divino. Recordé las palabras de San Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, 1 Corintios 1 y 12. El cristal de nuestras pantallas estaba siendo despojado de nosotros y yo estaba a punto de presenciar la verdad en su forma más pura. Entonces, Él apareció. Jesús. Pero no como la figura solemne pintada en los íconos de las iglesias. Era puro amor, una presencia tan abrumadora que instintivamente caí en adoración, aunque no tenía cuerpo físico. El amor que irradiaba de Él estaba más allá de la comprensión humana. Era una fuerza tan poderosa, tan absorbente, que si yo hubiera estado todavía en mi cuerpo terrenal, me habría destruido por completo. Sin embargo, en mi forma espiritual, podía recibirlo plenamente, sumergirme en él, comprenderlo de una manera que nunca antes había hecho. Mi amada hija, me dijo, no con palabras, sino directamente a mi ser. Su voz trascendió el lenguaje y llegó directo a mi alma, tal como lo describió San Pablo cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras inefables, 2 Corintios 12, 2-4. Hay mucho que debo mostrarte sobre el mundo que has dejado atrás. Luego vinieron las visiones. Profundas, abrumadoras, innegables. Jesús me mostró toda la evolución tecnológica humana, desde las primeras herramientas de piedra hasta la imprenta, desde la revolución industrial hasta la era digital.
Pero no lo vi desde una perspectiva humana, sino divina. Y lo que vi lo cambió todo. Mira bien, me ordenó Jesús. Ante mí. Hilos de luz dorada se extendían entre las almas, tejiendo intrincadas conexiones entre la humanidad y Dios. Estos son los vínculos que yo he creado, dijo. Las conexiones sagradas destinadas a unir a mis hijos. De inmediato pensé en la Escritura, el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, Eclesiastés 4:12. Estos hilos no eran solo simbólicos, eran reales, una manifestación espiritual del amor y la unidad divinos. Pero entonces vi algo aterrador. A medida que la visión se trasladaba a los tiempos modernos, esos hilos dorados estaban siendo reemplazados por algo artificial. Conexiones digitales. Parecían similares, pero les faltaba la energía divina de los vínculos humanos genuinos. Los hilos sagrados y vivos estaban siendo reemplazados por algo hueco, millones y millones de personas estableciendo conexiones a través de pantallas, pensando que estaban más cerca que nunca, pero cada vez más distantes espiritualmente. Tu experiencia en tecnología te ayuda a entender esto en múltiples niveles, dijo Jesús. Has visto ambos lados, la creación de estas herramientas y su efecto en el alma. Luego me mostró la realidad espiritual de las redes sociales, los mismos algoritmos que una vez ayudé a diseñar. Observé horrorizada cómo cada notificación, cada me gusta, cada fugaz interacción digital desencadenaba una pequeña dosis de dopamina en el cerebro. Una conexión falsa. La gente creía que estaba recibiendo alimento, pero su espíritu estaba hambriento. Era como si la humanidad se hubiera vuelto adicta a una dieta de calorías vacías, consumía cada vez más, pero estaba espiritualmente desnutrida cada día que pasaba. La visión cambió de nuevo. Vi a millones de personas, con sus rostros iluminados por el resplandor de sus pantallas. Pero, aunque sus ojos físicos estaban abiertos, sus luces espirituales se estaban apagando. ¿Veis lo que les pasa a mis hijos?, preguntó Jesús con voz llena de dolor. Luego me mostró algo aún más devastador. Vi incontables oraciones que no se pronunciaron. Momentos en los que la gente podría haber recurrido a Dios, pero en lugar de ello, recurrieron a sus teléfonos. Vi cómo buscaban consuelo, conexión y validación, no en su creador, sino en los ecos huecos de un mundo digital. La voz de Jesús rompió mi dolor. Mis hijos han construido una nueva torre de Babel, dijo. Pero esta era diferente. No estaba hecha de piedra, sino de píxeles y datos. Una torre que ya no dividía a las personas por el lenguaje, sino por capas de realidad artificial. Entonces reveló algo realmente escalofriante. El enemigo no ha cambiado sus tácticas, dijo Jesús. Solo sus herramientas. Y en ese momento, lo entendí. La guerra espiritual se había adaptado. Las distracciones, la división, el engaño, todo había evolucionado para la era digital. La misma batalla antigua, ahora librada a través de pantallas. Cuando finalmente regresé con una misión, compartir lo que había visto y advertir a los demás, porque el tiempo se acaba. Y necesitas escuchar esto. Mientras observaba, vi cómo los espíritus de la ansiedad, la comparación y la desesperación se entretejían en la trama de los algoritmos de las redes sociales, algoritmos que yo había ayudado a crear en el pasado. Esas fuerzas oscuras operaban con precisión, atacando a las almas más vulnerables, explotando sus debilidades y alimentando sus miedos. Entonces Jesús habló, con una voz que transmitía advertencia y sabiduría, por eso está escrito, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. En vuestro tiempo, a menudo ruge mediante avisos. Lo que me mostró a continuación reveló algo que entristeció profundamente su corazón, la forma en que la tecnología digital estaba erosionando la capacidad de la humanidad de escuchar su voz. Me recordó el encuentro de Elías con Dios, el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19, 11-12. Luego hizo una pregunta que me atravesó el alma, ¿cómo pueden mis hijos escuchar mis susurros si nunca experimentan el silencio? Me mostraron la alarmante realidad de cómo la estimulación digital constante está reconfigurando nuestros cerebros y modificando las vías neuronales de maneras que obstaculizan los estados profundos y contemplativos, estados en los que la conexión divina ocurre de forma más natural. Jesús me reveló entonces algo escalofriante. Me permitió ver el cerebro humano,
cuya estructura reflejaba gradualmente la de Internet, optimizada para interacciones rápidas y superficiales en lugar de conexiones profundas y significativas. Y luego me mostró un futuro posible que me sacudió hasta lo más profundo, un mundo en el que la conciencia humana se había fragmentado tanto por la incesante entrada digital que la gente había perdido por completo su capacidad de percibir lo divino. Su recepción espiritual, por así decirlo, se vio bloqueada por una interminable interferencia digital. Vi niños que nacieron en una existencia carente de silencio, cuya capacidad innata para la comunión con Dios se ahogó antes de que pudiera siquiera desarrollarse. Pero luego Jesús me tranquilizó: este no es el único futuro posible. Reveló otra visión, una en la que la tecnología se utilizaría con sabiduría, cumpliendo su legítimo papel de herramienta en lugar de como amo. En este futuro, las personas interactuarían con los dispositivos digitales de manera consciente, asegurándose de que sus conexiones más profundas se mantuvieran de corazón a corazón, de alma a alma, no mediadas por pantallas y algoritmos. Luego dirigió mi atención a algo aún más cercano, la forma en que incluso las comunidades religiosas habían sucumbido a la distracción digital bajo el pretexto de la divulgación. Creen que están pescando hombres, dijo, aludiendo a su llamado a los discípulos, pero con demasiada frecuencia, simplemente están echando redes en mares digitales vacíos. Lo que él me reveló a continuación sería central para mi misión a mi regreso. Me mostró la realidad espiritual de lo que él llamó idolatría digital. No se trataba simplemente del exceso de tiempo frente a la pantalla, se trataba del profundo cambio en la orientación humana. De la búsqueda de lo divino a la búsqueda de lo digital. Le hacen a sus teléfonos preguntas que antes me hacían a mí, dijo Jesús, mostrándome a millones de personas que instintivamente recurren a Google en lugar de a Dios, que buscan sabiduría en algoritmos en lugar de en la oración. Por eso está escrito: hijitos, guardaos de los ídolos, 1 Juan 5:21, explicó. Los ídolos de vuestro tiempo son más sutiles que los becerros de oro, pero exigen una devoción aún mayor. Entonces me mostró algo que me hizo reflexionar. Las notificaciones, esos avisos digitales aparentemente inofensivos, se habían convertido en el equivalente moderno del incienso que se quema a los ídolos, pequeños actos repetitivos de devoción que moldeaban inconscientemente el corazón del adorador. La visión se profundizó cuando Jesús reveló las fuerzas espirituales invisibles que se esconden detrás de las redes sociales. Habló de los principados digitales, poderes vastos y sistémicos que estaban transformando de manera sutil pero profunda el pensamiento, la emoción y la conexión humana. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, citó, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6 y 12. Estas fuerzas, aclaró, no eran inherentemente malas, pero se les había dado dominio sobre aspectos de la vida humana que nunca estuvieron destinados a ellas. Entonces Jesús me mostró por qué se me estaban dando estas revelaciones. Me reveló cómo mi singular trayectoria, de miembro de la industria tecnológica a monja contemplativa, me había preparado para ver tanto las dimensiones técnicas como espirituales de esta batalla que se estaba desarrollando. Habéis vivido en ambos mundos, dijo. Ahora debéis ayudar a construir un puente entre ellos. Las visiones continuaron y lo que él reveló a continuación fue aún más profundo. Observad atentamente, me dijo, y así lo hice. Ante mis ojos, vi cómo la tecnología digital estaba formando lo que él llamó un sistema nervioso global, una vasta red interconectada capaz de vigilar, influir y, en última instancia, controlar a la humanidad de maneras que nunca antes habían sido posibles. Recuerden lo que está escrito acerca del fin de los tiempos, dijo, guiando mi atención hacia las palabras proféticas del Apocalipsis. Vi sistemas de pago digitales, puntajes de crédito social y vigilancia constante que silenciosamente sentaban las bases para un mundo en el que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca, Apocalipsis. 1:17, Jesús dejó claro que aún no habíamos llegado a ese punto, pero también me mostró cómo la tecnología actual estaba haciendo cada vez más posible un sistema así. No se trata de crear miedo, dijo, sino de despertar la sabiduría y el discernimiento en mis hijos. Luego reveló el verdadero peligro, no la tecnología en sí, sino la creciente dependencia del corazón humano de ella para satisfacer necesidades que deberían venir solo de Dios: identidad, valor, conexión y propósito. Una última revelación me atravesó profundamente. Me mostró cómo, para muchos, su relación con los dispositivos digitales se había vuelto casi sacramental. Revisan sus teléfonos a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, dijo, momentos que antes estaban reservados para la oración.
Vi cómo las notificaciones habían reemplazado a la sagrada campana del Ángelus, llamando a la gente no a la oración, sino a una interacción digital sin fin. Vi cómo las redes sociales se transformaban en una falsa comunión. Comparten el pan con las pantallas, dijo Jesús, mostrándome familias reunidas en la mesa, físicamente juntas pero espiritualmente fragmentadas por sus dispositivos. Incluso en los lugares de culto, el momento sagrado del encuentro divino a menudo se perdía, no porque Dios estuviera ausente, sino porque la gente estaba más centrada en capturar la experiencia para las redes sociales que en experimentarlo verdaderamente. Entonces Jesús, con profundo dolor en los ojos, dijo: «Mira lo que sucede en el alma humana durante la interacción digital». Y en ese momento, lo entendí. Vi que alguien publicaba algo en las redes sociales y casi al instante, empezó a llegar una avalancha de me gusta y comentarios. Con cada notificación, se encendía un destello de luz dentro de su alma, sutil, fugaz y artificial. Era una empalagosa espiritual que imitaba el verdadero resplandor del amor divino, pero que no dejaba ningún brillo duradero ni ningún alimento real. Entonces, Jesús me reveló algo que me hizo entender por qué esto era tan importante. Creé a la humanidad para una conexión profunda, conmigo y entre sí, dijo con una voz llena de amor y urgencia. Él me mostró el alma humana tal como fue diseñada originalmente, un recipiente asombroso, creado para contener y reflejar la luz pura de Dios. Pero algo estaba interfiriendo con esta conexión divina. El bombardeo constante de estimulación digital estaba generando lo que él llamaba estática espiritual, una interferencia invisible que entorpecía la capacidad del alma para recibir y transmitir la luz divina. Ahora, observen lo que sucede durante la conexión humana genuina, instruyó Jesús. Vi a dos personas entablando una conversación sincera, cara a cara. Entre ellas, hilos dorados de luz se entrelazaban, conectando sus almas en un intercambio sagrado. Su resplandor combinado formaba lo que parecía un pequeño santuario de presencia divina, tierra sagrada creada por el amor, la honestidad y la verdadera comunión. Entonces la escena cambió. Ahora, observen lo que es más común hoy en día, dijo. Dos personas se sentaron separadas, con los rostros iluminados solo por el brillo de sus pantallas mientras se enviaban mensajes de texto. La conexión entre ellas era tenue, casi translúcida, carente de sustancia. No se formó ningún espacio sagrado, no se estableció ninguna presencia más profunda, solo un hilo hueco y artificial de interacción. Entonces Jesús me mostró algo que hizo que mi corazón se doliera por el peso de su significado. Reveló cómo las generaciones más jóvenes estaban siendo moldeadas espiritualmente por la tecnología de maneras que hacían cada vez más difícil para ellas experimentar la verdadera profundidad en sus relaciones, tanto con los demás como con Dios. Están siendo condicionados a preferir lo superficial a lo profundo, explicó. Vi cómo los intercambios digitales rápidos y superficiales estaban entrenando sutilmente a las almas humanas para resistir el trabajo más lento y exigente del crecimiento espiritual genuino. Pero entonces, Jesús reveló la esperanza. La tecnología en sí misma es neutral, explicó. No es ni buena ni mala, es una herramienta. Puede utilizarse para construir o destruir, para unir o para aislar. Luego me mostró cómo las herramientas digitales podían contribuir al crecimiento espiritual. Vi aplicaciones de oración que guiaban a las personas hacia una comunión constante con Dios, comunidades de fe en línea que se animaban mutuamente y Biblias digitales que hacían accesibles las escrituras de maneras que las generaciones anteriores solo podían soñar. La clave, dijo, es la consciencia y la intención. Me mostró una visión de una persona que comenzaba su día, no con un teléfono en la mano, sino con una oración. A lo largo del día, usaba la tecnología de manera consciente, sin permitir que nunca le distrajera de su conciencia de la presencia de Dios. Por la noche, dejaba sus dispositivos a un lado y volvía al silencio y la oración, centrando nuevamente su alma antes de dormir. Entonces Jesús me dio una misión. Deben aprender a estar quietos de nuevo, dijo, y sus palabras recordaron el Salmo 46, 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Me mostró formas prácticas de ayudar a las personas a recuperar el silencio sagrado y a entrenar sus almas para abrazar la presencia por sobre la distracción. Vi el concepto del ayuno digital, descansos regulares e intencionales de la tecnología para reconectarse con Dios. Así como yo me retiré al desierto para orar, dijo, mis hijos también deben alejarse del ruido digital para escuchar mi voz. Me mostró comunidades que se apoyaban entre sí para establecer límites digitales saludables.
familias reunidas alrededor de una mesa sin dispositivos, entablando conversaciones reales, y su presencia entre ellos creaba un espacio sagrado. Iglesias que designaban áreas donde se dejaban los teléfonos en la puerta, lo que permitía a los fieles entrar plenamente en la presencia de Dios sin distracciones. Luego, reveló algo profundamente hermoso. Cuando se usa correctamente, dijo Jesús, la tecnología puede ser como Juan el Bautista, prepara el camino, pero luego se hace a un lado para permitir que se produzca la verdadera conexión. Me mostró cómo las herramientas digitales podían servir como puentes que llevaran a las personas a relaciones reales, a una comunidad genuina y a encuentros espirituales más profundos. Pero luego me reveló algo que me sacudió por su urgencia. Volveréis, dijo Jesús, y tendréis que compartir lo que habéis visto. Algunos os escucharán, otros no. Pero vosotros debéis hablar la verdad en amor. Me mostró cómo mi testimonio podría llegar a aquellos atrapados en la red de la adicción digital, a aquellos que se sentían perdidos en el ruido, y cómo ayudaría a guiarlos de regreso a la realidad de la presencia divina y la auténtica conexión humana. Antes de enviarme de regreso, Jesús me dio una revelación final, una que definiría la lucha espiritual de la era digital. Observad atentamente, dijo, porque mis hijos deben entender esto. Reveló una paradoja, aunque el mundo moderno tenía más formas de conectarse que nunca, la gente estaba experimentando una soledad espiritual sin precedentes. Están en constante comunicación, dijo, y su voz hizo eco de la advertencia de Pablo sobre aquellos que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, 2 Timoteo 3, 7. Sin embargo, rara vez se conectan a nivel del alma. Luego reveló algo profundo acerca de la atención humana. La atención es una forma de oración, dijo, y de repente comprendí. Cada vez que una persona se concentraba en algo, estaba ofreciendo una forma de adoración. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, Mateo 6 y 21. Me mostró cómo la atención incesante de la gente a sus pantallas se había convertido en un acto inconsciente de devoción al mundo digital. Ahora, observen lo que llaman doomscrolling, instruyó. Observé cómo la gente se desplazaba sin parar por las noticias y las redes sociales, mientras sus almas absorbían un flujo constante de negatividad, miedo y distracción. Con cada movimiento de pantalla, su luz interior se atenuaba ligeramente y su capacidad de percibir la esperanza divina se desvanecía gradualmente. Creen que se mantienen informados, dijo Jesús, pero en realidad están participando en una forma de autolesión espiritual. Luego me mostró por qué la adicción digital era tan poderosa, por qué no era solo un hábito, sino una fuerza que moldeaba la estructura misma del alma. Observe la mecánica espiritual de un feed de redes sociales, dijo. En un instante, vi las fuerzas invisibles que actuaban detrás de cada pergamino. Cada movimiento de un dedo creaba un fugaz momento de posibilidad, la oportunidad de conexión, validación o descubrimiento. Sin embargo, debajo de esta ilusión de compromiso yacía un ciclo insaciable de búsqueda, que nunca llegaba a satisfacerse del todo. Activaba el mismo anhelo profundo dentro del alma que se suponía que debía buscar a Dios, pero en lugar de conducir a la satisfacción, atrapaba a las personas en un bucle interminable de búsquedas vacías. Ahora observa lo que sucede durante la oración genuina, dijo Jesús, cambiando mi perspectiva. De repente, vi el profundo contraste. La oración real no era un ciclo interminable de búsqueda, sino una fuente de transformación. Fortalecía la luz del alma, profundizaba su capacidad de amar y forjaba un vínculo inquebrantable con lo divino. Mientras que la interacción digital despertaba un anhelo constante, la comunión espiritual aportaba una satisfacción duradera. La diferencia era innegable. Luego, Jesús reveló algo que se convertiría en central para mi mensaje, una revelación acerca de cómo la era digital estaba transformando la relación de la humanidad con el tiempo. Mis hijos están perdiendo la capacidad de esperar, dijo. Lo vi claramente, como la exigencia de gratificación instantánea estaba erosionando la capacidad del alma para soportar, confiar y crecer en paciencia. La gente había olvidado el ritmo sagrado del tiempo divino, la verdad de que Dios a menudo obra en épocas de silencio en lugar de en el ruido de las respuestas inmediatas. Me tratan como a un motor de búsqueda divino, continuó Jesús. Vienen a mí esperando respuestas instantáneas, pero han olvidado el poder de esperar, de buscar, de confiar en mi tiempo perfecto. Me mostraron cómo esta impaciencia había debilitado la resiliencia espiritual, impidiendo que las personas desarrollaran la fuerza que solo se logra con la perseverancia.
La oración se había vuelto transaccional en lugar de transformadora, reduciendo la fe a una serie de peticiones rápidas en lugar de una relación profunda y continua con el Creador. Entonces, Jesús me reveló una visión del futuro que me llenó de urgencia y esperanza. Vi dos caminos divergentes para la relación de la humanidad con la tecnología. En uno de ellos, las personas se enredaron tanto con sus dispositivos que poco a poco perdieron el contacto con su propia naturaleza espiritual. Su capacidad de conexión divina se marchitó a medida que las pantallas reemplazaron al silencio y la estimulación constante ahogó la voz apacible y delicada de Dios. En el otro camino, la humanidad aprendió a dominar la tecnología en lugar de ser dominada por ella. Las personas utilizaron las herramientas digitales con sabiduría, mejorando su vida espiritual en lugar de disminuirla, manteniéndose arraigadas en la verdad divina mientras interactuaban con el mundo moderno. La elección entre estos caminos, dijo Jesús, no se hará mediante grandes declaraciones, sino mediante pequeñas decisiones cotidianas. Me mostró que cada momento importaba, cada decisión de orar antes de coger el teléfono, cada decisión de entablar una conversación real en lugar de una distracción digital, cada instancia de elegir el silencio en lugar de desplazarse sin fin por la pantalla. Estas decisiones sencillas, tomadas de manera constante, determinarían la trayectoria espiritual de la humanidad. Antes de regresar, Jesús compartió una verdad final y crucial sobre la tecnología y la fe. La era digital no es un error, dijo. Es una prueba, no de mi amor, que nunca cambia, sino de la capacidad de la humanidad para recordar lo que verdaderamente importa. Cada notificación es una pregunta, ¿elegirás una conexión superficial o una comunión profunda? Luego, con gran ternura, me dio instrucciones sobre cómo compartir esta revelación. Hablen estas verdades con amor, instó. No condenen la tecnología, sino despierten a mis hijos para que aprendan a usarla correctamente. Enséñenles que pueden manejar estas herramientas sin volverse esclavos de ellas. Y luego me dio una última visión, una llena de esperanza. Vi a personas que usaban la tecnología con conciencia espiritual, manteniéndose conectadas con Dios y aprovechando las plataformas digitales para hacer el bien. Fui testigo de cómo grupos de oración en línea generaban comunidades en el mundo real, de cómo las redes sociales se usaban para inspirar actos de servicio y de cómo los espacios digitales se convertían en vehículos para el amor, la verdad y la conexión genuina. Y luego, en un instante, volví. Me desperté jadeante en una cama de hospital, rodeado de personal médico asombrado. Más tarde me dirían que mi supervivencia era médicamente imposible. Las quemaduras eléctricas que deberían haber sido fatales de alguna manera solo habían dejado daños menores. Pero sabía que el verdadero milagro no era mi supervivencia, era el mensaje que me habían dado para compartir. Durante mi recuperación, comencé a escribir todo lo que Jesús me había mostrado, sabiendo que cada detalle me había sido revelado con un propósito. Los médicos se maravillaron de que mi cerebro permaneciera intacto a pesar de la descarga eléctrica y del tiempo prolongado que había estado clínicamente muerto. Pero yo entendí que cada momento de mi experiencia cercana a la muerte había sido orquestado divinamente. Y ahora, mientras lees esto, creo que no es casualidad. Quizás usted también esté siendo llamado a examinar su relación con la tecnología y su impacto en su vida espiritual. Recuerda esto, cada momento es una elección. Una elección de levantar la vista de la pantalla y ver verdaderamente a quienes te rodean. Una elección de buscar una conexión profunda y significativa en lugar de distracciones superficiales. Una elección de sentarte en un silencio sagrado y escuchar su voz. El mensaje que me dieron no es de miedo, es de esperanza. Ojalá que podamos aprender a usar la tecnología con sabiduría, sin perder de vista lo que realmente importa. Ojalá que podamos recuperar la verdadera conexión humana y la intimidad divina en un mundo lleno de ruido digital. Ojalá que podamos dar forma a un futuro en el que la tecnología esté al servicio del alma, en lugar de silenciarla. Pero antes de irme, quiero compartir contigo la verdad más importante de todas. Este mensaje no trata, en última instancia, de tecnología, trata de amor. El amor de Jesús por nosotros es infinito, inquebrantable y va más allá de toda comprensión. Ninguna distracción, ninguna avalancha de notificaciones, ningún desplazamiento interminable por la pantalla podrá disminuirlo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a silenciar nuestros dispositivos el tiempo suficiente para sentirlo realmente?